Te cuento dónde me metí. Acepté cerrar por temporada el Observatorio San Isidro, en lo alto del Cerro de las 99 Curvas. 2 semanas para inventariar, apagar la cúpula y embalar el proyector de estrellas. Ese bicho mecánico que parece escarabajo gigante. De día, turistas y niños señalando, ¡ahí está Saturno! De noche, solo viento y un zumbido eléctrico en los huesos. La primera noche, mientras probaba la radio interna, escuché una risa bajita y un tintineo de pulseras. Venía de la sala del planetario. Pensé en roedores, sí, abrí. La cúpula se movió 1 centímetro, sola. El proyector apagado y aún así un puñado de puntitos pálidos sobre el techo. No eran estrellas, eran pegatinas fosforescentes formando un triángulo. En el atril encontré un cuadernito azul, pasaporte de constelaciones, campamento cielo abierto verano del 79. Faltaban 5 sellos y alguien había escrito con lápiz apretado: «Profe, esta vez sí terminamos, ¿vale?» Llegué con mochila, linterna roja y café. Valentín, el guarda que baja y sube víveres, me dijo al dejarme: «Si oyes golpes en la cúpula, no respondas con tu nombre. Si ves estrellas con la luz apagada, no enciendas la blanca. Y si te piden el patrón antiguo del proyector, primero piensa para quién lo prendes». Sonó a superstición amable. El edificio cruje como barco. Hice el primer inventario. Placas fotográficas, mapas celestes, un reloj sideral que aún gira lento. La mesa de control con botones de metal que piden respeto. En una pared, póster de Campamento Cielo Abierto 1979, Noche del Triángulo de Verano. Foto en blanco y negro. 20 niños con sudaderas. Una maestra con pañuelo al cuello. Telescopio sobre trípodes. Todos miran algo que no sale en la foto. Ese gesto de cuello estirado siempre me pudo. De tarde subió niebla. Reduje luces a rojo. Con la cúpula cerrada, la sala tiene un silencio blando, de cine antes de empezar. Abrí el pasaporte azul. Casillas para sellar: Osa Mayor, Casiopea, Cisne, Lira, Águila, Delfín, Perseo. Las páginas olían a cajón honesto. En la última, reto final: orientarse sin reloj ni móvil. Había un dibujo a lápiz: 3 estrellas formando triángulo con flecha hacia el norte. Al lado, una nota infantil: si aparece la estrella del norte, volvemos por casa en bus. Tragué. En la mesa de mezclas encontré una llave etiquetada 6, Foco Polaris. Me sentí actor de una obra que otra gente dejó a medio terminar. Afuera, algo golpeó la cúpula con suavidad, 3 veces, como quien llama a la puerta para no asustar. No voy a mentirte, me hablé solo. Respira, enciende en bajo, comprueba conexiones. Puse el proyector en modo mantenimiento. Los brazos del bicho giraron milimétricos. La cúpula recibió polvo de estrellas limpio, sin ruido. Aparecieron la lira, el cisne y el águila con un brillo gastado,
pero firme. En el suelo, sobre las gradas, vi tizas gastadas, como si alguien hubiera marcado constelaciones a ras. Al lado del pasaporte, una pulserita de lana, de las que hacen en campamentos. Tenía cuentas que formaban 3 puntos: Dened, Vega, Altair. La toqué y estaba tibia. Escuché rodillas contra el suelo, esa fricción mínima de pantalón infantil, y una pregunta desde el aire sin eco. «¡Profe! ¡Vamos a repasar! ¡Hoy sí hacemos el reto!», contesté como se habla a niños cuando uno no quiere asustar. Hoy repasamos sin prisa y luego vemos el reto. Mi voz sonó normal, te lo juro. El proyector, sin que yo tocara, ajustó un pelín el campo y la Vía Láctea se volvió seda. Saqué un planisferio de cartón para no depender solo de la máquina. Dije en alto: triangulamos con Vega y Altair, buscamos Deneb y marcamos la calle principal, el camino de verano. Sobre la grada un lápiz se movió 2 centímetros. Alguien dibujaba con cuidado. Abrí la caja de sellos. Cada constelación tenía un cuño metálico. «Falta la estrella del norte», dijo una vocecita seca. Miré la llave del foco Polaris. No estaba montado. ¿Y si por eso no pudieron terminar en su momento? Sentí la cúpula esperar mi decisión como se espera una canción. Fui al cuarto de óptica, ese museo de lentes que se rayan si respiras fuerte. Busqué Polaris, foco repuesto. Nada. Abrí cajones, uno por uno. En el 21, abajo de todo, envuelto en papel cebolla, estaba un cilindro con tapa de rosca y una etiqueta a máquina. Lente Polaris. Usar solo con modo 1979. Me reí sin ganas. Claro, modo 1979. Volví a la sala. Monté el lente. En el panel, un botón plateado, sin bombilla, decía «Set fecha». Marqué 21 de julio de 1979, 22:00. El proyector hizo un clic que apenas se oye en el estómago. Polaris nació despacio, sin fanfarria, como las cosas serias. Sentí alivio ajeno, una risa bajita en la fila 4. La pulserita de lana vibró lo justo, y la púpula devolvió 3 golpecitos, esta vez desde muy arriba. Valentín subió tarde con pan y queso. Me vio la cara y dijo: «¿Ya te miraron?». Es su manera. Le conté poco. Él contó más. Aquel verano un bus con los chicos del campamento se quedó en la curva 73 por niebla. Subieron caminando hasta el observatorio con la profe Elvira. Cielo limpio, promesa de reto. A la madrugada bajaron. El bus patinó de vuelta y hubo heridos, caos, años de cierre. Nadie quiso hablar, por pudor y porque en los pueblos se guarda. La estrella que faltó fue la última, dijo, y desde entonces los críos vuelven a darle al triángulo cada temporada de niebla. Valentín me dejó 2 cosas, una linterna roja extra y un consejo de montaña.
Si te piden una promesa, hazla corta y cúmplela. Después bajó, que no le gustan las cúpulas de noche. Encendí solo rojo. Dije, vamos por orden, porque el cielo es más llevadero así. Pedí que me avisaran con 2 golpecitos cuando reconocieran una figura. Osa Mayor, 2 golpecitos rápidos. Casiopea, 2 golpecitos y una risita. Perseo, silencio tenso, y luego un gesto de pantalón como quien cruza piernas. La cúpula no daba miedo, daba clase. Sellé las casillas en el pasaporte azul. En la última hoja, al lado de Reto Final, alguien había dibujado un bus con lucecitas y un camino punteado hacia el norte. «Profe, ¿y si el bus no espera, cómo volvemos?», dijo otra voz, más chiquita. Respondí lo que se responde a verdad, con calma y juntos. Nunca supe de dónde me salió esa seguridad, pero la noche la aceptó. Para el reto, necesitábamos aprender a encontrar el norte sin reloj. Les conté el truco: prolongar la olla de la Osa Mayor 5 veces y caer sobre Polaris. Un lápiz avanzó, midiendo aire. Luego sumé otro. Si hay luna, trazar la sombra corta y guardarla. Y uno más por si acaso. Con Casiopea en noviembre, mirad el hueco. No son reglas perfectas, pero son camino. En el panel puse modo 1979. El cielo se desplazó un pelo. Sentí el giro en las costillas. La cúpula hace que el tiempo sea una rueda lenta. Bajé al almacén por cuerdas. Al volver, en la grada, había 3 álbumes más, abiertos en la misma página. Uno tenía manchas de cacao. Otro, arena fina pegada en el lomo. Los niños no siempre son fantasmas de mármol. Traen migas. Atamos cuerdas finas entre los pasamanos para marcar caminos. No me juzgues. A veces hace falta convertir lo invisible en cuerda. Puse pinzas donde caía Polaris. La noche respondió con aliento de frío bueno. Entonces una voz dijo mi nombre, bajito, desde detrás del proyector. No era voz de niño, era de maestra cansada. Yo no respondí. Valentín ya había advertido. La voz insistió, más suave. Si me oyes, deja abierta la puerta de servicio. Caminé hasta la puerta trasera, la que da a la terraza, y la dejé entornada. El viento entró honesto, con olor a roca húmeda. Dije en alto, vale, pero sin apodos. La cúpula asentía con su madera. Es raro explicar cómo asiente un edificio, pero lo hace. Volvimos al triángulo de verano. Les conté lo precioso que es que 3 estrellas formen un puente invisible sobre junio y agosto. Me pidieron que repitiera Vega, porque a una voz le hacía gracia esa V corta. Vega, me reí, y ellos también. El proyector, obediente, delineó la lira con finura. Sellé lira, sellé cisne, sellé águila. Cada sello sonó distinto, como si la tinta guardara timbres. Pregunté si llevaban muchas noches intentando. Una voz dijo, más de las que caben en las manos. Otra, da igual, no sabemos el camino. En el suelo, junto a mi bota, apareció un papelito doblado con una flecha dibujada.
La flecha señalaba la puerta entornada. No te lo dramatizo. Asomé la cabeza. Afuera, la niebla dibujaba un pasillo claro hacia el este. Bajé un momento a por galletas. Cuando subí, el proyector estaba apagado y la cúpula llena de estrellas igualmente. Las pegatinas fosforescentes de los 70, pero también pequeños puntos que no eran pegatinas, como si el techo recordara otros inviernos. Volví a encender el bicho. Ajusté enfoque. Polaris firme. Dije, a ver, hacemos el reto como se debe. Ordené, triangulamos, marcamos, caminamos. 3 golpes sobre la baranda, caminamos. La cúpula dio un giro leve y a cada giro una hilera de lámparas de emergencia prendía suave a la altura del suelo, como luciérnagas de pasillo. Esas luces no estaban en el plano. No importa, las seguimos. La radio interna, que nunca uso, salvo para probar micrófonos, soltó un chasquido que me erizó la piel. Una voz metálica, como transmitida desde un túnel lleno de agua, dijo: curva 73, despejada. El dato me golpeó como piedra en el estómago. Esa curva es la más peligrosa del camino de subida, donde el bus de los chicos se había accidentado en el 79. Pregunté en voz alta, aunque sabía que no tenía respuesta. ¿Quedó alguien en la curva? El silencio me devolvió su eco, pero ese eco traía matices. Un carraspeo leve, el tintineo de termos de metal y un murmullo como de niños que hacen fila para bajar de un vehículo. Encendí el proyector para distraerme. La cúpula se llenó de un mapa imposible, estrellas fijas y otras que parecían titilar en secuencias, como guiños. Entonces se encendieron, una tras otra, lámparas de emergencia en la base de las gradas, dibujando un corredor. Eran luces viejas, quemadas desde hacía décadas. Sin embargo, brillaban con la intensidad justa para marcar un camino. No pensé demasiado. Caminé despacio hacia la puerta entreabierta que da a la terraza. A cada paso, las lámparas se encendían adelante y se apagaban detrás. Desde la terraza, la niebla me ofrecía algo irreal. Un pasillo claro que descendía hacia el este, como si la montaña abriera una escalera de humo. No había suelo firme, pero tampoco miedo. Respiré hondo, cerré la puerta y me dije: el reto no es bajar, es mostrar la ruta. Sellamos otra vez el pasaporte en la hoja del triángulo, y cada sello sonó como un suspiro de alivio, largo y profundo. Quedaban constelaciones menores, esas que los turistas nunca miran porque no salen en pósters. Delfín, zorra, raposa, dibujos pequeñitos en medio del mar de estrellas. Me incliné al nivel de los bancos y hablé como a un grupo en el fondo de la clase. Las pequeñas también cuentan. Sin vosotras, el cielo queda incompleto. El sello del delfín dejó una marca más nítida que las anteriores, como si la tinta hubiese estado aguardando 40 años solo para ese instante. Sentí pasos cortitos, no de niño corriendo, sino de alguien que se acerca con cuidado a recibir turno. Abrí un ventanuco de ventilación. El aire que entró era frío, pero con un aroma tan específico que me dolió.
cacao con leche en polvo, el típico de los campamentos, y detrás, olor a crayón mordido. Cerré los ojos. Durante un instante entero escuché la ronda de termos chocando y el cuchicheo de bocas impacientes. Escribí en mi cuaderno: las constelaciones pequeñas guardan voces que no quieren perderse. Al volver a abrir los ojos, sobre mi libreta habían dejado un papelito doblado. Dentro, un dibujo de un delfín hecho con estrellas, torpe pero reconocible, y la palabra presente en letra infantil. Puse el pasaporte abierto sobre la mesa de la cabina, con el borde de las hojas aún tibio por mis manos. No quise decir por favor ni ayúdame, no hacía falta. Solo hablé claro, como en un aula con ventanas altas. Elvira, si estás, este es el momento. No hace falta que te muestres. Presta tu tono y marcamos juntas. La cúpula respiró. Sí, respiró. Madera que se dilata, yeso que suelta aire, metal que recuerda el sol de la tarde. Desde la fila 7, una voz adulta, cansada pero precisa, marcó compás, como quien pone orden en un recreo largo. A 3, levantamos. 1, 2, 3, conté con ella, bajito. El techo no estalló, dio un destello seco, pulido, breve, como el brillo que se queda en un cuchillo recién afilado. El proyector 6 se ajustó solo una micra, apenas audible, y la Vía Láctea se volvió una gasa más tensa. Yo bajé la mirada al sello de Perseo. Había estado esperando 40 años en esa caja y se notaba. Mordió el papel con una nitidez que dolía. Después vinieron Zorra y Raposa, constelaciones que siempre terminan tapadas por el apuro de los mayores. Las pequeñas cuentan, dije. Sin las pequeñas, el cielo queda con huecos. Se oyó un ajá, cortito, infantil, como de quien por fin entiende un truto de manos. Al voltear la página, el pasaporte dejó a la vista la casilla final. Reto, norte sin reloj. Apoyé el lápiz. Sentí dedos chiquitos a ambos lados, fríos y secos, con el temblor vivo de quien no quiere equivocarse. No los aparté. Prolongamos la osa, murmuré. 5 veces el borde de la olla y caemos en Polaris. El lápiz avanzó. En la cúpula, la osa mayor no era solo luz, era regla, carboncillo callado. Cuando terminé la flecha, la sala soltó un soplido mínimo, como si por fin hubiera cruzado una línea en un examen. «Profe, si cerramos el pasaporte, ¿ya podemos ir?», preguntó una voz que no ubicaba. «Sí», contesté. Ir no es desaparecer, es tener ruta. El sello del reto sonó distinto, un clac sin eco. Guardé el tampón como se guarda una reliquia doméstica. Elvira no dijo nada, pero el aire que ocupaba se reacomodó con cuidado, como una silla empujada al fondo de una clase al terminar. La última página pedía firma de acompañante. No había línea para dudas. Escribí mi nombre torcido,
porque la mano me vibraba. A la derecha, con tinta que no era mía, apareció Elvira, letra apretada de maestra que corrige sin herir. Tragué. La radio interna, que juraría haber dejado apagada, crujió. Bus en curva 60, subiendo despacio. No era amenaza, era reporte. Esos mensajes no eran para mí, y aún así me atravesaban como si me llevaran de copiloto por la carretera. Miré el reloj por reflejo y lo bajé de inmediato. El reto era sin reloj. Volví al tablero. Desenchufé con cariño, brazo por brazo, el proyector. Cerré tapas, sopleté el polvo que no existe, y aún así pesa. No despedidas largas, marqué en voz baja. Guardamos, dejamos la puerta de servicio entornada al ancho de un cuaderno, recogemos tizas y nos vamos cuando el aire cambie. En la fila 4, 3 toquecitos en madera marcaron OK con ritmo de palmada de ronda. La pulsera de 3 cuentas, Vega, Altair y Deneb, se deslizó hasta el borde del atril. Me la coloqué. Ajustó exacta, como si hubiera tomado la medida cuando yo no miraba. «Profe», dijo otra voz, ¿el norte se mueve? «No», respondí. «Lo que se mueve somos nosotros, y por eso vale la pena tener un punto quieto». La voz adulta, la de Elvira, susurró un «bien» que no pedía aplausos. La niebla, del otro lado de la puerta entornada, dio un empujón tibio que olía a lana húmeda y a hojas de cuaderno con borde mordido. Recoger después de una función también es función. La cúpula quedó a oscuras. Las pegatinas viejas encendieron su luz verde, esa que el ojo aprende a querer cuando la pantalla se apaga. Fui fila por fila enderezando respaldos, recogiendo migas que no estaban, alisando mapas que nadie arrugó. El gesto igual, acomodaba algo más pesado que el papel. Afuera, la terraza era un balcón al vacío. La niebla había dibujado una calle pálida hacia el norte como un río sin agua. No sé explicarlo mejor. No era un camino para botas, era un camino para la vista. Entendí que no me tocaba andar, bastaba con atestiguar. «Está», dije. Detrás, las gradas crujieron con pasitos cortos. No eran carreras ni tropiezos, eran pruebas de equilibrio. El sonido de zapatillas de lona que se acostumbren a un suelo nuevo. Abrí el ventanuco de ventilación un dedo más. Entró un frío limpio, sin aguja, con olor a metal recién lavado. Se escuchó, una sola vez, el tintineo de cucharitas de aluminio contra los bordes de termos. Un colectivo, casi un gracias sin palabras. Me senté, dejé que el frío me agarrara la espalda hasta el punto justo en que el cuerpo dice basta. Al levantarme, la cúpula soltó una risita breve, la clase de risa que se le escapa a alguien cuando aprueba el examen que le debía a sí mismo. Con una voz aterradora y profunda, un poco lenta. Con el sol apenas apoyado en las cimas, subió Valentín con un bolso que parecía más grande que él. Traía pan con tomate envuelto en papel y termos que todavía conservaban calor. Me lo puso en la mano sin ceremonia. «Bien ahí,
dijo, y se sentó a mi lado como quien lleva años ocupando esa grada. Le mostré el pasaporte completo. Lo hojeó con paciencia de abuelo y dijo sin mirarme: a Elvira le gustaba enseñar con trucos pobres pero exactos. Si se nubla, aprende historias. Así decía. Vos prendiste una historia que se les había apagado en la curva 73. No supe qué contestar. Me dejó sobre las rodillas una caja de bombillas rojas nuevas y una tarjetita con un número escrito a mano, rasguñado por el tiempo. Por si un día te piden música, hay un tocadiscos viejo abajo y unos vinilos que hacen girar el aire como antes. Bajamos juntos a la sala de placas. En la bandeja de no catalogadas había una que no estaba ayer. Exposición corta, fecha de anoche, imagen interna de la cúpula con 3 puntos que brillaban apenas más que los demás. Detrás, en lápiz, gracias por esperarnos, y un dibujito de bus con antenas como si fuera un insecto dócil. Valentín se santiguó sin ruido. Algunas fotos no son prueba, son permiso. Las noches siguientes fueron de una calma que ponía suave el corazón. Aún sin golpecitos en la cúpula, yo levantaba el triángulo de verano por puro gusto, como quien barre porque le ayuda a pensar. Pasaba lento por Lira, me detenía un pelín en Águila, dejaba a Cisne volar unos grados de más, solo para verlo caer en su sitio. Aprendí el peso de cada botón como se aprende el peso de una llave de casa, a ciegas. A medianoche, solo una vez, la radio dijo con voz fina, como venida de un bolsillo: triángulo, visto, y se cayó. No pedí más. Bajé a la sala de placas y guardé la foto nueva en una funda, como guardar un diente de leche en una caja de anillos. Ordené cajones, etiqueté con letra clara: pasaporte 1979, completo. En el cajón 21, el de la lente Polaris, dejé también una nota doblada: si aparece una pulsera de 3 cuentas, conservar. Escribirlo fue dejar amarrado un hilo invisible. Volví a la cúpula y la dejé en silencio. Hay silencios que suenan a promesa cumplida. Ese era uno. El director me llamó al pueblo para cerrar temporada. En su oficina había pósters nuevos y un entusiasmo de feria. Me preguntó si había algo lindo para el folleto de verano. Le conté del pasaporte de constelaciones, sin detalles extraños. Una actividad para niños, propuse. Sellar la osa, Casiopea, el triángulo, apagar el móvil, aprender el norte sin reloj, salir a la terraza solo para mirar el cielo real 5 minutos. Eso vende, dijo. Práctico, no es para vender, respondí. Es para que se acuerden. Me pidió un guión. Lo escribí con planos simples, luces en rojo, voz baja, pausas largas, 1 minuto de escucha en silencio con la cúpula apagada. En la esquina inferior, chiquito,
dejé un recordatorio que nadie leería salvo quien deba. Si queda una pulsera de 3 cuentas en algún banco, va al cajón 21. Y añadí otra línea que parecía de broma. Si la cúpula pide música, vinilo a 33 RPM, volumen bajo, cara B. No esperaba que nadie me hiciera caso, pero era parte del trato que yo ya había aceptado. La última noche subí sola. No encendí nada. Toqué la baranda fría para decir, aquí estoy. Y la cúpula devolvió un crujido diminuto. Saludo suficiente. Dejé el pasaporte abierto en la vitrina, página del reto a la vista, flecha hacia Polaris dibujada a lápiz. Puse la llave en el gancho, doblé la manta que usé esas madrugadas y apagué con un gracias que no buscaba oído. Bajé por las 99 curvas en primera, sin música, contando despacio. En la 73 detuve el coche. El aire tenía olor a asiento de bus calentado por cuerpos pequeños, a papel encerado con nombres escritos en marcador grueso. Saqué la mano por la ventana. Una brisa tibia, de un segundo exacto, me peinó hacia atrás. No era viento de cerro, era otra cosa, permiso quizá. La radio del coche, apagada, dejó pasar un hilo de voz infantil. «Profe, presente». No respondí, no hacía falta. Arranqué. A la altura de la curva 60, sin pensarlo, repetí en voz baja, Vega, Altair, Deneb. No es conjuro, es memoria. Y desde entonces, cuando algún chico sube al observatorio y me pide la del triángulo, hago lo que hay que hacer. Marco las 3, dibujamos la flecha hacia el norte sin mirar el reloj, prometo corto y cumplo. Lo demás, el cielo lo entiende, y cuando el cielo entiende, el camino siempre se deja ver, aunque sea por un segundo en medio de la niebla.